Hay procesos de reconfiguración a nivel global donde juegan muchas cosas. Quizás lo que ahí el ministro omite, por decirlo de alguna manera, es que dentro de esas reconfiguraciones globales Uruguay está saliendo, si se quiere, perdedor, ¿no? Estamos con buenas condiciones de financiamiento, el país está además con niveles de riesgo país extraordinariamente bajos, eso también es favorable, pero estamos con costos domésticos, costos de producir esencialmente, costos de agregar valor agregado en el país que son muy, muy altos, ¿no? La clave para que Uruguay crezca más tiene que necesariamente pasar porque se invierta más y porque mejore la productividad, porque combinemos mejor el factor productividad, el factor capital y el factor trabajo. Es un año para trabajar mucho en ese sentido sobre la ecuación porque no va a ser un año, como decía antes, donde la demanda o el crecimiento nos vaya a empujar o arrastrar significativamente en general, ¿no? Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. Tus metas necesitan una estrategia clara. Invertí con el mejor asesoramiento del mercado. Invertí con Balance. Número 1 en inversiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empresarios de acá. Es un gusto recibirlos como cada semana a través de la pantalla de NSTV, Nuevo Siglo Cable, también en nuestro canal en YouTube. Este es el estreno semanal. Estamos repasando la temporada, ya transitando la temporada, mejor dicho, número 12. De este programa que pone en agenda temas del sector empresarial, de los sectores productivos de nuestro país, de todo lo que hace al mundo de las empresas y los negocios. Y como lo anunciábamos en la portada, ya tengo aquí en los estudios, aquí en NH Montevideo Columbia, a la economista Florencia Carriquiri, socia de Exante. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un placer. Un gusto tenerte aquí porque me recuerdo que la primera nota que tuvimos fue por Zoom. Es verdad. ¿Ah? El otro día mirando el WhatsApp contigo decía, uy, sí, es verdad, hace un buen tiempo. Bueno, y es un gusto tenerte aquí presencial. Y bueno, la idea es conversar un poco sobre, a propósito de lo que hace a diferentes sectores en nuestro país y su desempeño económico en un año muy, muy desafiante, no solo a nivel internacional, sino también a nivel local. Voy a empezar citándote, Florencia, y lo vemos en pantalla. El ministro de Economía y Finanzas de nuestro país, Gabriel Ordóñez, sostuvo que las recientes desvinculaciones laborales de empresas no responden a cierres de empresas, sino a una reconfiguración y relocalización de operaciones a escala global. ¿Cómo observas esto, no? Porque definitivamente sí hay cierres de empresas. ¿Esto es un poco tirar la pelota fuera de la cancha? En realidad, a ver, yo creo que es cierto que es parte de un proceso de muchas de las empresas que han anunciado cierres o despidos masivos, digamos, en estos últimos meses. Hay procesos de reconfiguración a nivel global donde juegan muchas cosas. Quizás lo que ahí el ministro omite, por decirlo de alguna manera, es que dentro de esas reconfiguraciones globales Uruguay está saliendo, si se quiere, perdedor, ¿no? Está perdiendo puestos de trabajo que se están relocalizando en otros lugares que por algún motivo tienen ventajas comparativas respecto a Uruguay, ¿no? Costos, localización, mejor disponibilidad de talento. Difícil saberlo en cada caso, probablemente hay una combinación distinta de factores, pero lo cierto es que dentro de esos procesos de reacomodo global, Uruguay está perdiendo pie en varios de estas industrias, ¿no? Allí, desde tu análisis, ¿qué está explicando esto fuertemente, ¿no? Yo recuerdo que hace unos días el economista Ignacio Umpierres hizo una columna en Diario El País muy interesante que recuerda, ¿no?, que Uruguay caro para producir, del cliché a la acción, ¿no?, se titula, ¿no? Y allí recuerda un poco también, mirar puertas para adentro, ¿no? No tirar, digamos, la culpa a lo que pasa afuera, ¿no? Sino también mirarnos en términos de país, qué tenemos para ofrecer. En ese sentido,
¿Entiendes que los recortes recientes se explican por ese país caro que tenemos? Y como nos tendemos a pensar que sí, en Exante tendemos a asignarle, digamos, a la realidad de altos costos locales un rol importante en estos procesos. Es cierto, y no quiero dejar de mencionarlo, que también estamos en medio de la revolución de la inteligencia artificial y en algunos de estos casos que se han ido conociendo en los últimos tiempos, eso fue un factor determinante. Se están no solo relocalizando puestos de trabajo, en algunos casos se están quitando puestos de trabajo, sustituyéndolos por procesos automatizables o que pueden ser realizados en buena medida con inteligencia artificial. Entonces eso para algunas industrias está siendo todo un desafío, pero de nuevo los costos de producir en Uruguay son altos, sin lugar a dudas, y vienen siendo altos desde hace mucho tiempo. Muchas veces en Exante con nuestros clientes conversamos de que no solo el hoy es el problema, es la acumulación de años teniendo malos niveles de competitividad, lo que también va llevando a que grupos empresariales en el mundo reevalúen su situación y su permanencia en el país, ¿no? Porque una cosa es, bueno, estamos con un año de costos altos, se hacen ajustes, se acomoda y ya se reacomodará la ecuación. Otra cosa es cuando sistemáticamente venimos con una presión de costos importante y con márgenes que por tanto son insuficientes para los inversores, ¿no? Allí como ves, ¿no? Como por ejemplo en estas conversaciones con empresarios, ¿no? Que obviamente sacan la cuenta, ¿no? Están esos largos costos, pero aún así también eligen Uruguay, o sea, siguen sus operaciones, ¿no? ¿Cómo ves ese equilibrio de esa balanza? Claramente que, a ver, del lado de la balanza negativo tenemos los costos y sabemos que venimos lidiando con esa contra, por decirlo de alguna manera. Del lado de las ventajas están otros factores, digamos, o fortalezas que tiene nuestro país y que han supuesto, digamos, la llegada de grandes inversores en las últimas décadas. Sin duda que siempre destacamos, ¿no? La fortaleza institucional, sobre todo cuando uno lo mira en la comparativa regional, no solo de nuestros vecinos, latinoamericana, ¿no? Uruguay destaca sobremanera en ese sentido, y eso es un elemento importante para hacer negocios, tener certeza jurídica, tener paz social, que también hoy por hoy en algunas zonas del mundo es hasta un lujo, tener estabilidad en las reglas de juego. Todas esas cosas son bienvenidas. Tenemos en general también, aunque es una de las cosas que hay que cuidar, porque también se ha ido deteriorando, buena disponibilidad de talento en algunas áreas. Entonces hay fortalezas. El tema es cuando en la balanza empieza a pesar más el factor costo, o empiezan a aparecer jugadores que también van mejorando en estos frentes, ¿no? Donde van cerrando la brecha respecto a estos frentes. Y estamos en ese momento. Y probablemente para algunos sectores, sobre todo, estamos en ese momento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sectores? Y bueno, a ver, en términos, por ejemplo, del software, que fue uno de los sectores que recibió muchas inversiones, que creció enormemente en décadas pasadas, sobre todo en base a exportaciones, en el mundo empiezan a haber lugares, locaciones con creciente disponibilidad de talento, con mejores situaciones de costos, a veces más cerca de los mercados de consumo o en países donde hay acuerdos comerciales que los dejan también mejor posicionados a la hora de exportar. Todas esas cosas empiezan a aparecer, ¿no? Ese es uno de los ejemplos. Bien distinta es la situación quizás más en la economía de la industria tradicional, donde tenemos una industria en nuestro país, sobre todo una parte importante de la industria que tiene base agropecuaria, y entonces se encuentra en Uruguay, a su vez, hay una razón de localización muy importante, ¿no? Allí, en lo que hace a la industria en general, hay un tema de estructura que te pido que lo ahondes tú, ¿no? Que es la que sabe, ¿no? Porque, digo, se pierden empleos en la industria hace por lo menos 10 años o más, pero también se gana en productividad, o se viene ganando en productividad. Es que una cosa es el origen de lo otro. A ver, por decirlo, el problema de la industria manufacturera en Uruguay, el problema de falta de competitividad de la industria manufacturera en Uruguay, más allá de, como siempre vale advertir, hay realidades dentro de la industria diferentes,
tiene larga data. Cuando uno mira datos de lo que llamamos el núcleo industrial, que es el IBF manufacturero, pero cuando sacando la refinería de ANCAP, que no tiene una lógica de negocio, digamos, es una rama muy importante, pero que tiene una dinámica muy particular. La celulosa, que ha sido una de las industrias, obviamente, de crecimiento enorme en los últimos 30 años, y la rama de alimentos diversos, que también está muy dominada por lo que es la producción de concentrados de bebidas de PepsiCo. Que está en zona franca, por eso lo sacamos porque de alguna manera tienen lógicas muy particulares de empresas, o por decirlo de otra manera, finalmente son 3 ramas de mucho peso, pero que reflejan a 5 empresas, ¿no? Claro. Entonces, 4 empresas, te diría. Entonces, por eso es que decimos, si nos quedamos con el núcleo industrial, que a nuestro juicio es una mejor señal de qué está pasando con la industria en términos más generales, hace más de 10 años que no hay un crecimiento relevante en ese sector. Han habido miniciclos, pero estamos con niveles de producción muy parecidos a los del 2014, claro, por poner una referencia. Y eso refleja, a nuestro juicio, dificultades importantes de competitividad en el sector manufacturero local. Respuesta de eso, de alguna manera, es que los empresarios, en un sector donde la productividad en el mundo crece mucho, ¿no? Con la incorporación de tecnologías, de mejores prácticas y demás, bueno, tienen que acompañar esa mejora de productividad porque de otra manera quedan fuera de mercado, ¿no? Sus precios rápidamente quedan fuera de mercado. Entonces, para acompañar ¿cómo logran mejoras de productividad si no están logrando crecer? Y bueno, incorporando tecnología para también bajar costos de producción. Y eso es lo que hemos estado viendo, no solo incorporando tecnología, mejoras de procesos y demás, para contener los costos salariales en un país donde los costos salariales, más allá del shock de la pandemia y demás, han subido en términos reales en ese mismo periodo 2014-2025 de forma importante. Entonces, si sube, lo que decimos el P por Q, ¿no? Si sube el P y los ingresos no suben, voy a tener que bajar el Q, y eso es lo que ha ido pasando. Se han ido ajustando la dotación de empleo en la industria de manera sistemática desde hace más de una década. Allí es un tema, digamos, estructural del sector, digamos, el tema de la reducción de empleo. ¿De la reducción de empleo o es un tema coyuntural? Bueno, yo creo que tiene un poquito de los dos. Hay una realidad estructural que, como yo te comentaba, tiene que ver con las características del sector manufacturero, un sector donde los procesos se van haciendo cada vez más eficientes en todo el mundo, y eso va generando como caídas del empleo en el sector. En Uruguay, de alguna manera, exacerbado por el problema de la competitividad y de los altos costos, ¿no? Claro. Allí, ¿en qué momento estamos de lo que es generación de empleo, ¿no? Porque es un año, bueno, que la verdad que no viene con muchas buenas noticias para lo que es la industria en general, de ahí diversos sectores, en el caso de lácteos, en el caso del software, en el caso de también algunas industrias plenas manufactureras. Entonces, ¿cómo tú ves o observas el escenario para la generación de empleo a partir de la industria? Bueno, a ver, si miramos la evolución del mercado de trabajo de los últimos años, la verdad que luego del shock de la pandemia hubo una recuperación bien importante del mercado laboral en Uruguay. El empleo subió de forma muy significativa desde 2022 hasta el año pasado incluso. En el año pasado, si uno compara el promedio del año, la población ocupada con la población ocupada del promedio del 2024, hubo unos 26.000 empleos más en la economía, pero con señales ya sobre la segunda mitad del año pasado de agotamiento de lo que fue ese ciclo expansivo del mercado laboral. La tasa de empleo, de hecho, desde julio del año pasado no sube, tampoco está cayendo, eso es justo advertirlo, no es que estemos todavía en una fase claramente bajista del mercado de trabajo, pero ha dejado de crecer. El desempleo insinuó una ligera suba. Cuando miramos métricas de duración del desempleo, de desocupados sin condiciones, de subempleo, hay también, se insinúa, eran todas métricas que venían mejorando, y se insinuó una pausa en estos últimos datos, en esas tendencias de mejora, con lo cual hay alguna señal de que el mercado de trabajo empieza a tener más tensiones, y de hecho nuestras proyecciones en ex-ante para el 2026 son de una población ocupada que ya no estaría subiendo respecto al año
anterior, ¿no? Un freno en lo que venía siendo los años previos de recuperación del mercado laboral. ¿Mayor desempleo? Y probablemente el desempleo siempre es más difícil de proyectar por esto de que depende no solo de qué pasa con el empleo, también de con la gente buscando empleo. Hace un buen tiempo que la tasa de actividad está más estabilizada. Es decir, la cantidad de gente que busca empleo. Probablemente tengamos un moderado incremento del desempleo, pero moderado es lo que estamos proyectando. Bien, vamos a continuar dialogando en el próximo bloque de Empresarios de Acá con la economista Florencia Carriquiri, que es socia de Exante. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Tus metas necesitan una estrategia clara. Invertí con el mejor asesoramiento del mercado. Invertí con Balance. Número 1 en inversiones.